Advertencia, el siguiente video puede ser considerado ofensivo para muchos, e interesante para otros. No tenemos la intención de desestimar o enaltecer a la Iglesia Católica ni a ninguna de sus figuras, lo que tú tomes como verdadero o como falso de este video y de tu vida personal queda bajo tu criterio y es muy respetable. Así que evítate el ridículo de escribir alabanzas o comentarios egocéntricos ateos si no quieres que te hagamos bullying del bueno. Recuerden que para este canal, el único Dios poderoso y verdadero, es el rogar de la suerte. Salve maestro. Hola a todos, mi nombre es el Calacas, y sean bienvenidos al primero de muchos icebergs en este canal. Y como son fechas religiosas, qué mejor tema para hablar que de la mismísima Virgen de Guadalupe. Este iceberg es de autoría propia, pero algunos cuantos datos los obtuvimos del grupo de Facebook, La Sociedad Oculta del Iceberg, a quienes les mandamos un cordial saludo. Sin más que decir, comencemos. Nivel 1. Apariciones a Juan Diego. De acuerdo a la tradición oral mexicana, María, la madre de Jesús, se apareció en 4 ocasiones al indígena chichimeca, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en el cerro del Tepeyac. La Virgen ordenó al indígena que se presentara ante el primer obispo de México, Juan de Zumárraga, para decirle que construyeran un templo en su honor, pero claro, este clérigo se mostró incrédulo por lo que pidió pruebas a Juan Diego, quien decidió llevar en su ayate unas flores que cortó en el Tepeyac, las cuales nacieron justo en el sitio donde la Virgen se le apareció. Y al momento de presentarse ante el obispo, desplegó su prenda con intención de mostrar las flores, pero en su lugar estaba plasmada la imagen de la Virgen María en el ayate, aparentemente como un milagro y sin la intervención de mano humana. Nican Mopogua. Es el nombre del cuento tradicional escrito en la lengua náhuatl, que relata las apariciones de la Virgen María en México, publicado en 1649 como parte del libro de 36 páginas llamado, El gran acontecimiento con que se le apareció la Señora Reina del Cielo Santa María, nuestra querida Madre de Guadalupe, aquí cerca de la Ciudad de México, en el lugar nombrado Tepeyac. 12 de diciembre. Es la fecha en la que la Virgen de Guadalupe hizo su última aparición según el clásico relato, por lo cual cada año se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe en esa fecha. Festejo americano. La celebración a la Virgen en 12 de diciembre, siempre se asocia con México y la Basílica de Guadalupe. Pero aunque la imagen es de devoción católica a nivel mundial, sorprende el saber que en un país mayoritariamente judío y protestante como es Estados Unidos, haga una fiesta anual para celebrar esta fecha en la ciudad de Nueva York, donde es común ver a feligreses asistir a una misa inicial en la Catedral de San José, para de ahí marchar a sus parroquias locales llevando en sus manos estandartes de la Virgen. Guadalupe Reyes. Se trata del período de fiestas de índole religioso que se festejan en México, las cuales comienzan el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, y culminan el 6 de enero con la llegada de los Reyes Magos. Para muchos se tratan de fechas de guarda espiritual, pero para la mayoría son 2 meses de fiesta y diversión. Día feriado. Oficialmente el 12 de diciembre no es un día festivo en México, debido a que aunque la mayoría de la población sea católica, por motivo constitucional toda institución pública debe ser laica y ajena a cualquier religión. Sin embargo, algunas empresas sí dan el día libre, como es el caso de la UNAM y algunas escuelas donde la iglesia tiene mucha influencia y tienen esa libertad de decisión gracias a su autonomía. Códice Escalada. Se trata de un documento antiguo descubierto apenas en 1995, que relata un resumen de las apariciones de la Virgen de Guadalupe ante Juan Diego. El documento con fecha de 1548 yace escrito sobre piel de animal, y además del texto, contiene dibujos de la Virgen y del mismo Juan Diego, además de las firmas ya autentificadas del fray Bernardino de Sahagún. Aunque se desconoce si fue él quien redactó el mismo, o se trata de una obra de algún conocido de Juan Diego. La importancia de este documento radica en que es de los pocos que narran la historia con carácter de auténtico, y con una fecha cercana a lo contado en la leyenda, que ha demostrado su autenticidad y ha servido como material de apoyo para la canonización de Juan Diego como un santo de la Iglesia Católica y confirmando su existencia. Canonización. Aunque la Virgen de Guadalupe existe desde el año 1531, no fue hasta 1895 que la Iglesia Católica canonizó oficialmente la imagen. Este aspecto fue muy importante para la fe católica mexicana, puesto que desde 1556 aproximadamente, se estuvo intentando el reconocimiento oficial de la imagen por parte del Vaticano.
Su primer intento fue promulgado por el fray Alfonso de Montúfar, al predicar un sermón donde señalaba las acciones milagrosas de la Virgen de Guadalupe, pero el principal regente de la orden franciscana en ese entonces, Francisco de Bustamante, no estuvo de acuerdo y desestimó a la Virgen ante el virrey y las otras máximas autoridades de la Nueva España de ese entonces, argumentando que dada su reciente aparición carecía de fundamentos para considerarla real, e incluso condenaba su idolatría al marginarse de la educación católica tradicional. De ahí en adelante el culto a la Virgen creció, pero tuvo varios frenones por parte de autoridades eclesiásticas para ser reconocida por la Iglesia. Tonantzin. Aunado a lo anterior, se dice que el origen de la Virgen de Guadalupe se basa en la diosa mexica, Tonantzin, pues esta era de las más veneradas por los indígenas, y se describe como una diosa de tez morena, quien dio a luz a un guerrero, considerado el más grande de los dioses, y que llevaría a su pueblo a la gloria y a la tierra prometida, Huitzilopochtli. ¿No te suena algo familiar en todo eso? Además, se dice que originalmente en el cerro del Tepeyac estaba un templo dedicado a la diosa madre Tonantzin. Existen dos teorías de qué pasó con este templo, una es que como tal fue reciclado casi en su totalidad teniendo algunas cuantas modificaciones y renombrado en honor de la Virgen María. Mientras que la otra teoría dice que fue destruido en su totalidad pero algunos de sus cimientos y rocas fueron reciclados para construir un templo totalmente nuevo a la figura católica. La estatua más grande. Al ser todo un ícono para el catolicismo en México, la Virgen de Guadalupe tiene múltiples estatuas y altares de gran tamaño distribuidas a lo largo de la República Mexicana, pero la más grande no solo del país sino del mundo, se encuentra en el Parque El Ahuehuete, en Ocotlán, Estado de México desde el 2017, y cuenta con una altura de 33 metros, superando a las otras dos estatuas de mayor tamaño de la Señora de México, que son la Virgen de Xicotepec en Puebla con 25 metros de altura y que se caracteriza por estar a completo color, y la Virgen del Tepeyac en la Ciudad de México que mide apenas 20 metros. Nivel 2. Simbolismos de la imagen. Se ha descrito que toda la composición de la imagen tiene un significado peculiar, por ejemplo, sabemos que la Virgen viste un manto verde estrellado, se han contado un total de 46 estrellas las cuales coinciden con la configuración celestial del 12 de diciembre de 1531 según algunos expertos en astronomía. Otra cosa es que el color verde representa lo terrenal, y el hecho que esté entre el sol y la luna indica que es dueña del cielo y la tierra. Tanto la luna como su vestidura amarillenta tienen pictogramas y mensajes ocultos en el lenguaje nativo de los indígenas chichimecas. Y finalmente las cintas en su mano, que representan la fertilidad y su función de madre, literalmente porque está encinta. Ángel tricolor. Una curiosidad enorme es que el ángel postrado bajo los pies de la Virgen tiene las alas pintadas de los colores de la bandera de México, verde, blanco y rojo, respetando ese orden de manera descendente. Sin embargo, la imagen apareció muchísimo antes de la concepción del lábaro patrio, y los colores de esta nunca se han relacionado con la Virgen, sino con el resultado de la Guerra de Independencia. Fondo de ojo. Se dice que en las pupilas de la imagen original de la Virgen de Guadalupe, está plasmado un dibujo de una persona no identificada, quien se cree que es en realidad Jesucristo con su verdadera apariencia y no la impuesta por la Iglesia Católica. Mientras que los más escépticos lo describen como Juan Diego, esto claro al parecer solo puede visualizarse con equipos de cámara y cómputo de gran calidad y definición. Pero hasta la fecha, sigue habiendo debate entre los mismos investigadores del manto, pues algunos aseguran que no se trata de una figura, sino de varias en comunión dentro del ojo de la Virgen. Reflejos en los ojos. Se tenía la creencia que además de las imágenes microscópicas ya mencionadas, los ojos de la Virgen reaccionaban a la luz dilatándose o contrayéndose como en un ser vivo normal. Sin embargo, el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, organismo científico pero con raíces católicas, el cual se encarga de estudiar esta clase de fenómenos siempre apoyándose de la ciencia, desmintió esto en 1998. Temperatura. Feligreses aseguraban que el manto sagrado siempre guardaba una temperatura promedio de 36.5 grados centígrados, o lo que es equivalente a la temperatura corporal normal. Pero nuevamente el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos aseguró la falsedad de esta creencia. Latidos fetales. Otro mito generado sobre la imagen original, es que al acercar debajo de la cinta de la Virgen, un estetoscopio pinar, es decir, aquel utilizado antiguamente para detectar los latidos del corazón del feto en una mujer embarazada, se escucha justamente la actividad de un corazón vivo.
lo cual nuevamente fue desmentido por el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Constelaciones. Se dice que el orden en que se encuentran las estrellas en el manto verde de la Virgen no es una coincidencia ni un dibujo al azar, sino que están organizadas en forma de la constelación astral real de la época de su aparición, ubicando como referencia al enorme astro de Júpiter, quien fue el elemento que hace coincidir las supuestas fechas con la carta astral, por lo que algunos de sus patrones representan algunas de las constelaciones más famosas observadas en el cielo. Melodía secreta. Como ya dijimos antes, el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos se encarga de buscar la ciencia en la imagen de la Virgen, por lo que ha hecho múltiples estudios de distintas disciplinas al manto. Uno de ellos fue el encomendado al matemático mexicano Fernando Ojeda, quien utilizando la simetría de los elementos de la imagen, pudo interpretar una melodía armónica y bien estructurada, basado literalmente, en una cita de Pitágoras que dice, donde hay simetría, hay música. Así que con ayuda de un músico, se lograron trazar líneas y figuras áureas entre las estrellas del manto y las flores de su vestido, para convertirlas en notas de piano, dando como resultado una canción armónicamente perfecta, la cual puedes encontrar en YouTube, así que te dejo el link en la descripción para escucharla completa. Tamaño del ayate. El ayate o tilma es la prenda típica de los chichimecas en época de la pre- y post-conquista española, la cual tenía algunas variaciones según la casta o el rango del portador. Es sabido que por genética los indígenas no suelen ser personas muy altas, teniendo alturas promedio de 1,60 m, o incluso menos, pero la prenda sagrada de Juan Diego mide 1,75 metros, lo que pone en duda si realmente el ayate pertenecía a Juan Diego siendo un chichimeca puro. Otras versiones. La Virgen María ha tenido muchas interpretaciones y apariciones en distintos pueblos y culturas según la religión católica, pero la Virgen de Guadalupe en sí, que ya se considera una variante de la Virgen María, ha tenido otras versiones similares antes y después de su aparición en México. La más conocida es la Virgen de Guadalupe de Extremadura, considerada como la Virgen de Guadalupe original, cuya leyenda data desde 1326, proviene del pueblo de Guadalupe en Extremadura, un condado español independiente. La imagen es muy similar a la de México en cuanto al físico, pues su piel es morena y se considera la reina de la hispanidad. Aunque este caso es el más comparado en Internet, en realidad hay estudios que muestran que la imagen de la Virgen de Guadalupe guarda muchos aspectos iconográficos similares a otras imágenes más antiguas de la Virgen María, como son los aspectos del sol, la luna, el ángel a sus pies, e incluso sus prendas. Un estudio de estos de mi particular agrado, fue publicado como artículo para el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM titulado, Antecedentes iconográficos de la imagen de la Virgen de Guadalupe, de la autora Gisela von Wieser, que pueden consultar en el siguiente enlace. La imagen original. Se dice que luego de los múltiples atentados hacia el ayate, el clero decidió proteger la imagen y esconderla del ojo público al tratarse de una reliquia real, guardándola en una bóveda secreta que algunos argumentan yace debajo de la basílica y otros tantos afirman que fue enviada al Vaticano. Por lo que la imagen que actualmente adorna la basílica es una réplica, pero esto hasta la fecha sigue siendo una teoría conspirativa que no se ha confirmado. Nivel 3. La Basílica de Guadalupe. Es un santuario de la Iglesia Católica, llamado oficialmente, Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, ubicado al pie del Cerro del Tepeyac en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, donde supuestamente la Virgen hizo aparición. Recinto que ha tenido múltiples modificaciones a lo largo de los años, así como la inclusión de varias iglesias como la Capilla de los Indios, la Capilla del Cerrito, el antiguo convento de las Capuchinas, Templo Expiatorio a Cristo Rey y la nueva Basílica de Guadalupe, siendo este el templo más importante del complejo. El Pocito. La capilla del Pocito se encuentra en las faldas del Cerro del Tepeyac, que debe su nombre debido a que fue edificado sobre un pozo de aguas consideradas en un principio milagrosas, razón por la cual, muchos feligreses enfermos bebían y lavaban sus heridas en ella, contaminando dichas aguas por lo que pronto se convirtió en foco de infecciones. Se intentó limitar el acceso a las aguas para controlar los contagios, pero fue un fracaso, pues los fieles creyentes sobrepasaban las barreras siguiendo las creencias populares sobre estas aguas, por lo que decidieron tapar el pozo y edificar un templo en el sitio como medida resolutiva definitiva. Reliquias de la basílica.
El santuario ha resguardado distintos artilugios religiosos que se asocian a la historia de la Virgen María, entre ellos el conocido ayate donde hizo aparición y el estandarte utilizado por el cura Miguel Hidalgo al inicio de la Guerra de Independencia como los más importantes, pero también un sinfín de pinturas y esculturas que se pueden apreciar en el museo dentro de la basílica. Hundimiento de la basílica. Debido a su antigüedad y localización, muchos de los templos de la basílica suelen cerrar de manera temporal con motivos de restauración gracias a que sufren constantemente de hundimientos. Las iglesias más afectadas por esto han sido el exconvento de las Capuchinas y el templo expiatorio a Cristo Rey. Panteón Civil del Tepeyac. Es un cementerio ubicado en la Basílica de Guadalupe conocido más que nada por alojar los restos de grandes personajes de la historia y cultura popular mexicana, poniendo como ejemplos al expresidente Antonio López de Santa Anna, Filomeno Mata, el Dr. Rafael Lucio, Delfina Ortega Díaz. Y por supuesto a Juan Diego, quien cuenta la leyenda pidió ser enterrado en donde hoy se localiza este panteón, aunque hablaremos más adelante de eso. El barco de la Basílica. En el cerro del Tepeyac aparece encajado el mástil de un barco español, el cual es un tributo de una vieja leyenda que narra que un navío europeo se encontraba lidiando con una terrible tormenta marítima la cual aseguraba la muerte de la tripulación, pero en su desesperación pidieron ayuda a la Virgen de Guadalupe para que sobrevivieran al siniestro, y de ser así, le otorgarían un tributo digno del milagro. Al parecer los navegantes lograron arribar sin problemas al puerto de Veracruz, y decidieron tomar un mástil de su barco y cargarlo en hombros hasta el cerro del Tepeyac para agradecer a la Virgen por salvar sus vidas. Poco se sabe del navío, algunos aseguran que era un barco de exploración, otros de pesca, y algunos otros mencionan que era de transporte de esclavos, pero cualquier teoría solo queda en una idea, pues no hay registros certeros del origen real del barco. Atentado de 1921. El 14 de noviembre de 1921, se colocó una bomba con la intención de dañar el hoy conocido templo expiatorio a Cristo Rey, esto debido a la persecución religiosa impuesta por el gobierno de México en aquellos años que precedió la famosa Guerra Cristera. La bomba se colocó debajo de la imagen original de la Virgen de Guadalupe, la cual aparentemente no sufrió ningún daño tras la explosión, pero tras el ataque, el ayate fue reemplazado por una réplica tras el estallido de la Guerra Cristera unos años después para evitar exponer nuevamente la reliquia. Precios exagerados en la basílica. Tanto dentro como fuera del recinto es común ver puestos de venta de imágenes religiosas o comida, sin embargo muchas veces estas aprovechan la popularidad del lugar vendiendo a precios exagerados sus productos. Venta de imágenes apócrifas. Afuera de la basílica, en los típicos puestos es común encontrar en venta imágenes o esculturas de la Virgen de Guadalupe y otros santos, sin embargo estos comerciantes también ofrecen algunos de los santos no aprobados por la Iglesia Católica, como la Santa Muerte o Jesús Malverde, el santo de los narcos, lo cual es sin duda una gran falacia entre los principios de la Iglesia y los fieles que combinan estos credos con el catolicismo. Clones. En la República Mexicana existen muchos recintos religiosos en honor a la Virgen de Guadalupe que han adoptado el nombre del santuario citadino. Existen entonces basílicas de Guadalupe en la Ciudad de México siendo esta la original y donde supuestamente se apareció la Santa Imagen, y otras más en Colima, Pachuca y Nuevo León, claramente no son en sí copias, solo templos que tienen nombres similares, pero sin duda pueden causar confusión entre los visitantes extranjeros. Antojos de pinole. Uno de los postres típicos que se venden dentro de la villa o en sus alrededores, son las galletas y las tortitas hechas de pinole, el cual es un polvillo típico de la época prehispánica, de sabor dulce a base de harina de maíz, canela, piloncillo y otras especias. Estos postres se venden de a montón en el recinto católico, y sus precios varían dependiendo tu color de piel o idioma, siendo las personas de tez blanca y extranjeros quienes terminan pagando de más por este dulce tradicional. Templo futurista. Entre 1929 y 2022 muchos arquitectos de la época, como el señor Pedro Ramírez, han planteado distintos modelos para renovar la actual basílica. Como ejemplos hay diseños que regresan a un estilo barroco u otros con un estilo más futurista, con elementos semejantes a discos y edificios flotantes aledaños a la construcción. Sin embargo, debido al tremendo gasto que significarían estos cambios, además de la necesidad de derrumbar casi en totalidad el templo para poder hacer las modificaciones, estas propuestas solamente quedaron en bocetos que pueden verlos en el Museo de la Basílica. Nivel 4. La muerte de Morelos.
No es secreto que el héroe de la independencia, José María Morelos y Pavón, era miembro del clero y un católico devoto, por lo que una vez capturado solicitó como último deseo asistir al templo del Pocito previo a su inevitable ejecución. Hoy en día hay una placa conmemorativa pegada en las afueras del templo que rememora este hecho histórico. Alex Lora. Uno de los artistas que más ha promulgado su devoción a la Virgen es el líder del Tri, Alex Lora, quien suele incluso vestir prendas con la imagen religiosa y no reniega nunca su fe. Guadalupe Victoria. Fue un político y militar mexicano conocido por ser el primer presidente del México independiente, cuyo nombre real era José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, quien cambió su nombre en honor a la Virgen de Guadalupe tras sobrevivir a un ataque sorpresivo en la Sierra Mixteca, atribuyendo su supervivencia a la intervención divina de la Gran Señora. Polémica con Fox. Vicente Fox Quesada fue el primer presidente de México partidario al PAN, fungiendo labores desde el año 2000 hasta 2006. Cuando fue nombrado ganador de las elecciones levantó un estandarte de la Virgen de Guadalupe en señal de agradecimiento y victoria, pero de inmediato dio de qué hablar. La polémica vino tanto de no creyentes, como opositores, argumentando que como funcionario del Poder Ejecutivo, no tenía derecho a participar en actividades religiosas de carácter público por cuestiones laicas y de libre expresión o profesión de fe a la población general. Sin embargo, justamente el Partido Acción Nacional, del cual era representante, se caracteriza por su estrecha relación con la Iglesia Católica. Aparición a Jaime Maussan. En 2018, el investigador del fenómeno OVNI, Jaime Maussan, reveló que supuestamente tuvo un encuentro con la Virgen de Guadalupe, quien incluso sostuvo una pequeña conversación con él en 1991. Tras este encuentro, el mexicano afirmó que empezó a serle devoto al sentir la experiencia muy real, tanto que a pesar de provenir de una familia de raíces judías, se convirtió al catolicismo gracias a este evento. Vicente Fernández. El gran cantautor e ídolo de México, Vicente Fernández, murió el 12 de diciembre de 2021 por complicaciones de salud a los 81 años, al coincidir su muerte con la fecha de aparición de la Virgen de Guadalupe. Los conspiranoicos no han dejado de buscar asociación entre los hechos, sin embargo no hay ninguna, solo que Vicente siempre fue honesto ante su devoción por la Madre de Jesús. Dead. Es una de las bandas de metal más importantes dentro de la historia del género, ya que, junto a su vocalista Chuck Schuldiner, crearon el subgénero death metal, considerado como uno de los tipos de metal más pesados, satánicos y violentos. Curiosamente, los miembros de esta banda fueron todo menos eso, siendo siempre partícipes de eventos a favor de la paz, protección de los derechos humanos y animales, así como una actitud de respeto a todas las religiones, tanto así que en una visita a México, se rindieron ante una imagen de la Virgen de Guadalupe de una manera pacífica, respetuosa y humilde. Independencia de 1810. Como ya mencionamos, José María Morelos y Pavón fue uno de los principales héroes de esta guerra y un fiel devoto a la Virgen de Guadalupe, pero el iniciador de este movimiento, el también cura Miguel Hidalgo y Costilla, incluso se caracteriza porque al momento de levantar al pueblo en armas, tomó un estandarte de la Virgen de su parroquia para usarla como bandera de guerra y hacerle sentir a la población que básicamente pelearían bajo su protección. Son muchas las leyendas sobre este suceso, desde que no ocurrió, hasta que el cura Hidalgo la tomó accidentalmente al confundirla primero con otra imagen, pero cual sea el caso, la imagen del sacerdote cargando la imagen se quedó para la historia. Zapatismo. Así como el logo de Punisher de Marvel Comics, ha sido utilizado por el ejército de Estados Unidos en Afganistán, o lamentablemente por los grupos extremistas en apoyo a Donald Trump que tomaron el Capitolio años atrás. La imagen de la Virgen de Guadalupe fue usada como un sello de guerra por parte del ejército zapatista durante la Guerra de Revolución Mexicana. Generalmente se veían a las fuerzas del general Emiliano Zapata cargando o un estandarte o una figura de porcelana de la misma, a veces modificada con su famoso lema Tierra y Libertad. Sin embargo, grupos post-zapatistas, es decir, aquellos que permanecieron activos como un organismo paramilitar años después de la revolución, y que tendrían gran importancia desde los años 90 y 2000, principalmente en estados sureños como Chiapas, volvieron a utilizar la santa imagen, pero algunos optaban por hacer ligeras modificaciones a la misma, colocándole a la Virgen paliacates, rifles o machetes para darle un significado más bélico. Nivel 5. La aparición de la Virgen a Juan Diego, según Carlos Vallarta.
Rutina del comediante Carlos Vallarta, donde de manera muy cómica representa como hubiera sido en la vida real el encuentro entre los dos personajes. Itatí Cantoral. En 2016, la cantante y actriz, que recordarán mejor por su épica escena de la maldita lisiada, fue invitada a la Basílica a cantarle a la Virgen María en su aniversario. Sin embargo, su adaptación de la canción La Guadalupana se convirtió en meme por lo mal que la interpretó. Desde entonces para el mexicano, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. En el cielo ya venden caguamas. Se trata de una parodia de la canción mítica de la Virgen de Guadalupe, cambiando algunas estrofas para hacer alusión a una presentación de cerveza, la caguama, y comúnmente de la marca Carta Blanca. Dicha canción fue popular en YouTube en sus primeros años, apareciendo distintas versiones de la misma o como el fondo de videos de borrachos, tanto que hasta llegó a venderse como el ringtone para celulares de la época. En el cielo ya venden caguama. En el cielo ya venden caguama. Drunk History. Se trata de un programa de comedia donde se invita a celebridades a narrar algún relato popular de historia pero bajo los efectos del alcohol, para luego representar sus comentarios con actuaciones cómicas. Es un programa de origen americano pero como en todo, con varias adaptaciones a lo ancho del planeta. Y la versión de México incluyó la historia de la Virgen de Guadalupe narrada por el conductor Leo Arriaga. El sketch está disponible en el canal oficial de YouTube de Comedy Central Latinoamérica. ¿Qué parió? En 2017 el canal de YouTube Que Parió hizo una parodia al episodio ya mencionado de Drunk History, claro, sin la producción y el elenco que el programa de Comedy Central sí tenía. Supercampeones. Para el doblaje latino de la afamada serie anime de fútbol, Supercampeones, vemos al protagonista Oliver Atom de bebé jugando con un balón a punto de morir por un vehículo que iba a arrollarlo. Sin embargo, este logra cubrirse con el balón reduciendo el impacto e impidiendo su muerte, a lo que su padre se avienta la épica frase de "Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe". Actualmente esta escena es considerada un meme y una de las joyas del doblaje mexicano. Apariciones ridículas. Muchas son las noticias amarillistas donde personas comunes aseguran que la imagen de la Virgen se forma en cuanto lugar se les ocurra, como puede ser en un trozo de mosaico, en el óxido del boiler, en una pared deteriorada por la humedad o incluso en una fruta o verdura que al cortarla, su estructura simula la silueta de la santa. Esto a veces aumenta de nivel cuando nos muestran imágenes de locatarios alabando estas supuestas apariciones con rezos y ofrendas, cuando en realidad se tratan de simples coincidencias. Blog católico. Se trata de un video subido a este canal, el cual es un blog de comedia donde se hace una sátira general a la religión católica, en donde claro, hacemos burla en un momento a la Virgen de Guadalupe y sus apariciones en sitios inesperados, en este caso, en un papel de baño lleno de caca, la cual fue dibujada con cajeta. Rogar Virgencito de la Suerte. Se trata de una versión del Rogar de la Suerte, ídolo supremo en este canal, el cual apareció en recientes meses, como una figura delgada, portando la camiseta del América como digno naco mexicano, tenis Nike pirata, una pistola, y a sus pies un moreno alado disfrazado del medio metro, demostrando que la sociedad es blanca de arriba y negra de abajo. Luisito Rey. En uno de sus videos más viejos, el youtuber interpretó a una estatua de la Virgen de Guadalupe la cual cobra vida para regañar a unos feligreses quienes habían usado el 12 de diciembre como pretexto más para alcoholizarse que para festejarla. El blog justamente se llama Guadalupe Reyes, y pueden verlo en el link que yace en la descripción de este video. Juan Diego Luchador. La lucha libre mexicana es y será una joya, tanto como deporte, como meme, pues a lo largo de la historia han existido personajes desde emocionantes como una parca, Máscara Sagrada o Pierrot, hasta los más ridículos como Burrito, Michael Jackson o el mismísimo Juan Diego, un luchador mexicano del circuito independiente quien rinde tributo al santo al personificarse de él, portando ropa de manta, sombrero de paja y un ayate. Quien en la vida real se considera totalmente guadalupano, además de ser un experto en la jardinería. La última noticia relevante y reciente sobre él, fue la pérdida de su cabellera en una lucha de apuestas de la promoción IWRG. La basílica es el halcón milenario.
Es un chiste de internet, así como una teoría conspirativa, que menciona que la arquitectura de la parroquia principal de la basílica tiene forma de la mítica nave de Star Wars, incluso habiendo gente acusando a la sede de plagiar dicha imagen protegida por Lucasfilms y Disney. Pero en realidad se dice que tiene forma de la carpa o manta que protegía la mítica Arca de la Alianza según la leyenda popular. Nivel 6. Metro. Una forma accesible para llegar a la Basílica de Guadalupe, es por medio del metro homónimo, perteneciente a la línea 6 de la Ciudad de México, cuyo logotipo consta de la imagen del recinto religioso. Hotel Juan Diego. Es un conocido hotel de paso cercano a la Basílica de Guadalupe, que justamente aprovecha esto como atractivo para atraer parejas que buscan hospedaje, o un poco de diversión. El motel hasta eso es bien cuidado y cuenta con lo básico para una velada romántica, como jacuzzi, potro del amor, sex shop, y demás. Morenita, el escándalo. Muchas son las películas que hablan sobre la Virgen María, pero Morenita retrata el qué pasaría si la imagen original fuera robada, lo cual desencadena en la cinta todo un caos cultural y espiritual que no se alejan mucho de la realidad. La película fue tachada como mala por muchos críticos, pero gracias a su polémica trama se ha catalogado hoy en día como película de culto. La Rosa de Guadalupe. Es una telenovela mexicana producida por Televisa y transmitida desde el 2008 hasta la actualidad, la cual presenta conflictos que luego son resueltos cuando un personaje le reza a la Virgen de Guadalupe, quien después de oír la oración, hace aparecer una rosa blanca, la cual desaparece una vez que el conflicto se resuelve, dando a entender que todo fue un milagro realizado por la Virgen. Este programa es más conocido por su sobreactuación y exageración de los temas expuestos al punto de volverse ridícula, tanto que algunas historias van desde peleas familiares y la delincuencia, hasta parodiar acontecimientos populares o de moda como Pokémon, o los teléfonos Samsung que explotaban. Lo peor fue cuando en un capítulo la Virgen de Guadalupe se hartó de tantas burradas y decidió aparecer en carne propia en lugar de la mítica flor. La popularidad del programa llevó al famoso youtuber, Misa Sinfonía, a realizar una sección en su canal donde reaccionaba a esta ridícula novela, tema que a la fecha de hoy sigue explotando pero solamente en vivo y en su canal de Twitch, gracias a los problemas que tuvo con Televisa, quienes llegaron a censurar sus videos en YouTube. Otras series y películas. Aunque La Rosa de Guadalupe es el programa más popular alusiva a la Santa Imagen, ya antes han existido series o novelas donde exploten al personaje. En 2002, por ejemplo, se estrenó una serie llamada como tal, La Virgen de Guadalupe, así como muchos documentales y películas que tratan su historia, entre los que podemos destacar, Las Rosas del Milagro de 1917, La Virgen Morena de 1942, o Tepeyac de 1917, siendo la cinta más antigua registrada en narrar esta historia, y de las más recientes la película, Una Última y Nos Vamos del 2015, que trata de las aventuras de un grupo de mariachis que intentan participar en un concurso musical mientras se adaptan a un nuevo integrante a su banda, pero que en el final de la misma y después de una serie de eventos desafortunados, deciden que es mejor ir a la basílica a cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Aparición en Revenger. Revenger es un anime que nació en 2023, que sigue las aventuras de un grupo de asesinos llamado Revenger, donde cada miembro fundamental del equipo tiene una personalidad específica que los hace forjar una gran amistad. Y el líder de esta organización se caracteriza por tener un tatuaje de la Virgen de Guadalupe en la espalda. Es raro ver este tipo de referencias por parte de la cultura japonesa, ya que a diferencia del caso de los supercampeones, esto no se trata de un regionalismo hecho para Latinoamérica, o una adaptación del doblaje, sino que el personaje originalmente tiene esta peculiaridad. Virgencita Please. Se trata de una caricatura de la Virgen de Guadalupe, creada por la fallecida diseñadora Amparo Serrano, donde mostraba a la Virgen María de un modo muy tierno y en entornos coloridos, pero con una actitud muy fresa. La imagen fue usada por la marca Destroyer para comercializarla por medio de dulces, figuras, cuadernos y demás artefactos. Sin embargo, debido a las polémicas de la misma empresa tachada de clasista, aunado a la explotación de una imagen religiosa con fines de lucro, la Virgencita Please fue sumamente criticada en su tiempo. Polémica con Barbie. En Chiapas, en julio de 2023 se lanzó una polémica por unas supuestas figuras de la marca Barbie, representando a la famosa muñeca como la Virgen de Guadalupe, y a Ken como Jesucristo.
Varios medios digitales y portales de noticias como El Heraldo de México, hicieron pública la creación de estas piezas calificándolas de manera negativa por la falta de respeto a los creyentes, incluso muchos internautas que no se toman ni 5 minutos para leer la noticia completa lanzaron insultos contra la misma Mattel pensando que todo era en serio. Pero la realidad es que todo el tiempo se han tratado de figuras custom, es decir, muñecas modificadas por terceros y claramente ajenas a la marca Mattel. De hecho, estas figuras en específico nacieron en el año 2014, donde también causaron polémica. Fueron creadas y presentadas por los argentinos Emiliano Paolini y Marianela Perelli, en una exposición de su natal país, donde además de estas dos figuras religiosas, también mostraban al Santo Niño Doctor, Buda, o la Virgen de Luján. Pero el motivo de su reciente sonar es porque gracias a la película de Barbie, los artistas volvieron a promocionar sus creaciones con ciertas variaciones y ofertándolas al público en general. Canción de la Guadalupana. Se trata de una canción tradicional mexicana que alaba a la imagen de la Virgen María y suele escucharse mucho por el 12 de diciembre, originalmente fue compuesta por Manuel Esperón y Ernesto Cortázar, pero hoy en día existen múltiples versiones de esta. María contigo de Ostler Collection. Se trata de una marca mexicana de muñecas de plástico, de unas 10 pulgadas y ropa de tela, diseñadas con la imagen de la Virgen María, tanto en su presentación original como en varias de sus evocaciones a lo largo de la historia, incluyendo su versión de Guadalupe. Promocional de Sabritas. Este dato está entre el límite de ser cierto y ser falso, ya que no encontré mucha información, pero el dato es interesante. Hay imágenes que dicen que en 1999, y en conmemoración a la llegada del Papa Juan Pablo II a México, la empresa de botanas Sabritas lanzó una pequeña colección de estampas y un álbum especial con la imagen de la Virgen de Guadalupe, los cuales podías encontrar dentro de bolsas de sus productos, y de hecho hay quienes dicen que han visto ejemplares exhibidos y en venta en la tienda que yace dentro de la Basílica en la Ciudad de México. Las pocas imágenes que hay de esta edición de frituras, muestran bolsas de papas saladas con una cintilla con el escudo del Vaticano. Nivel 7. La noticia del Deforma entre 2014 y 2015 se viralizó en Facebook una supuesta noticia donde el Papa Francisco, previo a su visita a México, anunció que la leyenda de la Virgen de Guadalupe solo era una fábula y una mentira. Dicha noticia causó impacto en redes entre creyentes y ateos, pues mucha gente en verdad empezó a dudar de su fe con esta noticia y otros publicaban sentirse moralmente superiores por tener esa creencia antes que las palabras del Papa. Sin embargo, se trataba de una fake news publicada por el Deforma, un sitio web de noticias falsas con fines humorísticos muy popular en aquellos años, que también hizo polémica tiempo atrás por difundir una historia que aseguraba que el himno nacional mexicano era propiedad real de Estados Unidos y México había perdido su licencia de uso. Estafas. Muchas personas dedicadas al comercio suelen aprovecharse de los fieles que acuden a la basílica para adorar a la Virgen, siendo engañados u obligados a pagar enormes precios por la comida local, o por la compra de las típicas estampitas que se imprimen en masa de bajos precios, pero muchos abusivos hacen negocio de estas. Perros abandonados. Algo triste que ocurre seguido en las peregrinaciones del 12 de diciembre, es el abandono de muchas mascotas de los peregrinos. Ya sea por descuido que se pierdan entre la multitud, o que se dejen a propósito a su suerte por problemas para llevarlos de regreso o desapego. Basura de peregrinos. Una queja común de la población en general con el 12 de diciembre, es la cantidad de basura que los peregrinos dejan a su paso, pues la educación de estos no involucra el respeto a la vía pública ni la buena higiene, dejan en el suelo restos de comida, basura de índole personal e incluso sus propios desechos. Pandilleros. Junto con la Santa Muerte, la Virgen de Guadalupe es una imagen idolatrada por una gran cantidad de criminales en México, principalmente aquellos miembros de bandas de robo, secuestro, extorsión y narcomenudeo, quienes muchas veces comparten el uso de dije, rosarios o tatuajes con la imagen de la Virgen encomendándole seguridad y protección. Accidentes de tránsito. Cada año y con cada visita de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, se revelan noticias de accidentes automovilísticos relacionados a estos, principalmente choques o volcuras de los camiones en donde se transportan. Accidentes con pirotecnia. No es desconocido el abuso de la pirotecnia, la cual es ilegal en México, para celebrar festejos religiosos. Y muchos son los accidentes relacionados a su uso, desde un cachorro pitbull que murió por quemaduras graves luego de que una oleada de cohetes cayeran en su hogar un 12 de diciembre de 2018.
O en 2022 que un chico de 16 años murió tras una detonación de pólvora en exceso de cohetes usados para festejar a la Virgen, entre muchos otros casos similares. Abandono de personas. Durante las míticas peregrinaciones del 12 de diciembre son numerosos los casos de abandono de adultos de la tercera edad, cuyos familiares deciden dejarlos a su suerte en el recinto sagrado tratando de perder todo contacto con ellos. Estos ancianos suelen tener bajos o escasos recursos, por lo que regresar a sus hogares que, generalmente yacen en otros estados en el interior de la República, les resulta imposible y terminan en situación de calle y viviendo de la limosna que algún buen samaritano les obsequie. Niño peregrino pierde la cabeza. 12 de diciembre de 2022 un niño peregrino fue decapitado por un vehículo en movimiento, justo cuando el niño asomó la cabeza por el camión en el cual viajaba. Muerte del padre Moisés. Moisés Favila Reyes fue un sacerdote mexicano conocido por ejercer sus votos gran parte de su vida en la Basílica de Guadalupe, quien fue secuestrado y posteriormente asesinado en abril del 2018. Su cuerpo fue encontrado semidesnudo en Cuernavaca, Morelos, justo un día después de que los familiares pagaron 2 millones de pesos por su rescate. Por más curioso que parezca, el padre no fue asesinado por sus plagiarios, sino que la necropsia confirmó que tuvo un infarto agudo al miocardio que terminó con su vida, seguramente por el estrés generado por la situación. Su familia confirmó que el sacerdote octogenario padecía insuficiencia cardíaca desde años antes. Suicidio en su altar. El 12 de enero de 2022, un joven de al menos 25 años se colgó frente a un altar de la Virgen quitándose la vida. No se conocían motivos para llevar a cabo este acto, ni se sabe si la imagen tiene relación con su muerte. La niña se suicida por ver la Rosa de Guadalupe. Itzel Elvira Murillo Lobato, de 10 años, se quitó la vida el 16 de agosto del 2011 por asfixia tras colgarse con un lazo, tratando de imitar un episodio de La Rosa de Guadalupe donde una niña pequeña decide suicidarse para llamar la atención de sus padres, quienes pasaban por un proceso violento de separación marital, a lo cual la Virgen de Guadalupe intercede impidiendo su muerte y reconciliando a la familia. La niña de 10 años al parecer mostraba datos de depresión, aislándose de sus compañeros en la escuela, y a los pocos que les hablaba les llegó a mencionar su necesidad de ayuda divina. Nivel 8. Restauraciones secretas. La vida útil de un yate ha sido comprobada por la ciencia como muy corta, por lo que es básicamente imposible que la imagen haya sobrevivido tantos años sin deteriorarse. Se dice que la imagen ha sido restaurada muchas veces, recibiendo retoques con pintura, o incluso siendo reemplazada por réplicas. Una que causó mucha controversia fue justo en 1985 por el padre Plancarte, quien rediseñó la imagen sin un elemento característico para ese entonces, la corona de la Virgen. Al notar su ausencia, el clero inventó la excusa que la corona desapareció por un milagro. Baño de ácido. Se dice que en el año de 1791 se volcó accidentalmente ácido muriático en el lado superior derecho de la tela. En un lapso de 30 días, sin tratamiento alguno, se reconstruye milagrosamente el tejido dañado. Sin embargo, esto es impreciso, ya que años antes del siniestro sobre la imagen se derramó aguardiente sobre el lado izquierdo de la imagen, existiendo hasta la fecha la marca de este suceso, siendo una sustancia menos corrosiva que el ácido en cuestión. Por lo que podría entrar dentro de las restauraciones secretas ya mencionadas, o tal vez la imagen fue reemplazada, o simplemente nunca pasó. Aparición en la Biblia. Como tal, la Virgen María aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento, pero su imagen como Virgen de Guadalupe no es mencionada en la Biblia, ya que esta versión de sí misma apareció muchos años después. Sin embargo, existe un pasaje en el libro del Apocalipsis que coincide con la imagen mexicana, el cual dice: una gran señal apareció en el cielo. Una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta, y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Religión guadalupana. Una gran controversia con la imagen, es que existen devotos a la Virgen de Guadalupe y le rinden culto únicamente a ella, pero expresan su rechazo al catolicismo o al mismo Jesús, siendo una total incoherencia porque en realidad, ambas figuras religiosas tienen sentido únicamente al estar juntas. Fue una alucinación.
Es bien sabido que México es un país rico en flora y fauna únicas en el mundo, entre los que destaca el peyote o ayahuasca, un cactus que tiene propiedades alucinógenas y que se ha utilizado por diferentes religiones, como los raramurís, para celebraciones religiosas, pues al consumirla dicen percibir el mundo espiritual durante el trance que ocasiona la planta, así que una teoría fuerte es que Juan Diego consumió un 12 de diciembre esta planta y posteriormente alucinó con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aparición en Tenochtitlan. Según historias y leyendas, la Virgen de Guadalupe apareció originalmente una noche de 1509 en las laderas del Cerro del Tepeyac, ante la princesa Papantzin, cuñada del emperador Moctezuma II, con el propósito de advertir sobre la llegada de Hernán Cortés poco tiempo después. Guerra contra otras religiones. La Virgen de Guadalupe es una santidad única y exclusiva de la fe católica, por lo que sufre constante ataque más por pastores cristianos, protestantes, anglicanos y evangélicos que por los mismos ateos, quienes la idea de venerar a la Madre de Dios les causa mucha incomodidad y repulsión. Son muchas las anécdotas de insultos y difamaciones por estas congregaciones en las que incluso han llegado a destruir o faltar al respeto a la santa imagen. Propiedad de China. El empresario chino, Wu Yu-lin, consiguió en 2002, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o INPI, el registro de los derechos de la imagen de la Virgen de Guadalupe al notar que esta, como marca, estaba desprotegida ante la ley. El empresario asiático, quien radicaba en México, tuvo la idea cuando la santa imagen empezó a distribuirse de manera digital gracias a los avances tecnológicos de la época. Aprovechando la oportunidad ante un mercado nuevo, decidió registrar la propiedad comercial de la Virgen como suya bajo un costo de 2.000 pesos de la época, con una vigencia de 10 años, por lo que hasta 2012 perdió los derechos y fue cuando el clero alegó que la imagen era patrimonio mexicano, por lo que se impidió su registro por terceros para la posteridad, pero eso no le quita al chino los millones de pesos y el odio que generó durante el tiempo que fue dueño de la imagen. La Basílica La Gran Alcancía. Es una teoría conspirativa que dice que debajo de la nueva Basílica de Guadalupe, se encuentra una bóveda gigante llena de miles de monedas y billetes, los cuales son colocados dentro de las ya conocidas alcancías distribuidas a lo largo de toda la villa, las cuales están conectadas a dicha bóveda gracias a un sistema complejo de tubos, con el propósito de ahorrar el trabajo de recolectar y vaciar las alcancías, considerando la gran cantidad de fieles que colocan sus donativos en ellas todos los días. Los restos de Juan Diego. Tanto en 1996 como en 1751, se realizaron excavaciones para encontrar los restos de Juan Diego en el Cerro del Tepeyac por la Iglesia en apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, en ninguna de las expediciones se obtuvieron resultados favorables, ya sea porque simplemente no encontraron pruebas del santo, así como por temor a alterar los cimientos de las iglesias del cerro. Verdadero autor. Aunque el mito de la Virgen asegura que su aparición en el ayate de Juan Diego es un milagro, algunos escépticos suelen afirmar lo contrario, diciendo que se trata de una pintura hecha a mano, atribuyendo su autoría a un pintor indígena de la Nueva España llamado Marcos Zipac de Aquino, esto gracias a una carta hecha por el padre Francisco de Bustamante en 1556 al virrey de Nueva España, donde comenta que la imagen es una pintura y los pobladores falsamente le atribuyen milagros. Esto contradice los estudios de los científicos Philip Callan y Jody B. Smith, quienes en 1979 estudiaron la imagen con rayos infrarrojos y descubrieron que no había rastro de pincelada, pero tratándose de un elemento religioso, es dudosa cualquier afirmación. El estudio de la NASA. Muchos de los mitos acerca del ayate, como su temperatura, los reflejos en sus ojos, los latidos cardíacos y el más importante que dice que el pigmento usado para elaborar la imagen como tal no llega a tocar el manto, sino que permanece flotando a unos cuantos milímetros del material, fueron confirmados por un estudio a la imagen realizado por la NASA. Sin embargo, dicho estudio nunca existió, sino que fue un invento en 2007 por el clero mientras pasaban por momentos sumamente oscuros para la religión en México, por lo que inventaron un supuesto estudio realizado por una de las empresas de investigación más importantes del mundo para atraer más feligreses. Como tal, no hay un documento que avale este suceso, y la NASA nunca lanzó un comunicado afirmando o desechando esta historia, aunque años antes un miembro de la NASA estudió el ayate de manera independiente, descubriendo que la imagen actualmente era una simple pintura retocada al pasar de los años. Los ecos de la Quinta del Olvido.
Se trata de un libro publicado en 1906 por el obispo Sánchez Camacho, conocido también como el obispo del diablo, gracias a sus polémicas declaraciones acerca de la Iglesia Católica. Se dice que tras esto, a finales de los 1800, fue amenazado por el entonces presidente Porfirio Díaz, quien lo obligó a renunciar a su cargo y a exiliarse a Estados Unidos, donde publicó su escrito Los ecos de la Quinta del Olvido, donde revela toda la mafia y corrupción dentro del catolicismo, y el fraude de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Fray Servando Teresa de Mier. No solamente es una estación del metro, sino un antiguo clérigo que causó polémica en los años 1700 al exponer su opinión acerca de la Virgen de Guadalupe, catalogándola de una gran mentira, acto que lo hizo parar en prisión por 10 años y a ser excomulgado por la Iglesia. Posterior a esto, el antiguo fraile siguió redactando cartas y documentos atacando la Santa Imagen, los cuales fueron rescatados por la UNAM en 1981. Schulenburg. Fue un polémico abad de la Basílica de Guadalupe en los años 90, quien fue expulsado de su cargo por el arzobispo Norberto Rivera en 1996, luego de asegurar que Juan Diego no existía, con lo cual toda la leyenda alrededor de la Virgen quedaba desestimada. Estos tres últimos religiosos que mencioné, si bien no fueron los primeros sacerdotes católicos en cuestionar la imagen, sí fueron de los más recientes o bien de los de mayor peso para las épocas donde emitieron sus opiniones, puesto que la Virgen de Guadalupe ya se había tornado en todo un símbolo para los mexicanos, aún antes de su reconocimiento oficial por el Vaticano. Nivel 9. Cosplay. Últimamente es común ver a gente disfrazada de la Virgen de Guadalupe a manera de sátira en fiestas de Halloween o eventos especiales, siendo claramente una situación más de burla que de admiración. Marchas feministas. Las marchas por feministas radicales en la Ciudad de México siempre dejan mucho de qué hablar, principalmente de forma negativa por los destrozos y actos violentos que suelen acompañar estas marchas supuestamente pacíficas, pero lo que más ruido hace son aquellas mujeres que se disfrazan de la Virgen de Guadalupe y actúan de forma bizarra o grotesca para mofarse de la actitud machista de la Iglesia, llegando a blasfemar de más y hasta perdiendo un poco el punto de la protesta. Ghost. Ghost es una banda de doom metal y hard rock, conocida por presentar una imagen meramente satánica, con canciones que, aunque tienen una melodía muy tranquila, sus líricas siempre involucran blasfemias fuertes e ideología de adoración a Satanás, además que la imagen de sus miembros trata de parodiar de manera oscura a la religión católica, tanto así que el vocalista, el Papa Emeritus, funge como una especie de antipapa, portando un sombrero papal y batas garigoleadas de tonos oscuros y cruces invertidas. La cuarta encarnación de este personaje, tiene muchas influencias en la Virgen de Guadalupe, ya que su vestimenta fue diseñada por mexicanos quienes reciclaron elementos como el manto estrellado de la famosa imagen religiosa. Síndrome del Punk. Es una agrupación de música punk mexicana de mediana popularidad, cuyas letras son totalmente fieles a los ideales de esta famosa tribu urbana, criticando duramente al gobierno, la sociedad y la religión, esto último muy notable en su canción La Guadalupana, la cual inicia con el mítico canto a la Virgen, para luego contar una historia de la imposición religiosa tras la conquista por España. La Rosa de Doña Lupe. Se trata de una serie de videos para adultos, que parodian la serie La Rosa de Guadalupe producida por Alex García Porn. Estos videos se han hecho muy populares y tomado incluso como meme como si fueran capítulos perdidos de la serie de Televisa. Rule 34. Es la famosa regla de internet que dice que si algo existe, hay una versión no por de ello, y buscando en internet, la Virgen María, tanto en su versión original como en su versión mexicana han sido profanadas. Nivel 10. OVNIs. Existe la leyenda urbana de múltiples avistamientos ovnis en la Basílica de Guadalupe, principalmente presenciados por los peregrinos cuando asisten en 12 de diciembre al recinto, y describiendo la aparición de luces y objetos extraños en el cielo. Origen extraterrestre. Esta es una teoría muy fumada redactada por Francisco Ortega y Juan Andrés Salfate, en su libro Alienígenas Americanos, el cual es dedicado a las historias extraterrestres de Latinoamérica. Los escritores afirman que la descripción original de los avistamientos de la Virgen, la describen como una figura que bajó del cielo acompañada de una gran estela de luz que impedía ver a detalle sus facciones, por lo que atribuyen que más que una deidad era un ser extraterrestre o elemental. El fantasma de la Basílica.
Muchas personas aseguran que el fantasma de una niña o una mujer joven ronda la moderna Basílica de Guadalupe por las noches, la cual se pasea por la explanada de la villa portando una vela encendida, cuya llama nunca se apaga o mueve, aun en las noches más lluviosas o ventosas. La mujer suele entrar a la basílica atravesando sus paredes y dejando su veladora en el altar de la Virgen. Otra versión que describe al fantasma como una niña la asocian con el caso de una pequeña que murió al caer del cerro. Exorcismos. El sacerdote católico y exorcista italiano, Sante Babolín, ha confesado ante la Pontificia Universidad de México, que la imagen de la Virgen de Guadalupe ha mostrado utilidad para combatir demonios y fuerzas sobrenaturales. El padre en 2014 contó de un caso de posesión demoníaca, donde sintió la necesidad de abocarse a la Virgen de Guadalupe para salvar a un joven, y que al hacerlo, el demonio en su interior respondió negativamente, refiriéndose a la Virgen como Coatlicue, aquella otra diosa serpiente reemplazada junto con Tonantzin por Guadalupe, aunque no sabemos si a manera de blasfemia, o por ser su nombre real. También se cuenta de su poder ante demonios que están involucrados con la lujuria, la infertilidad y el aborto, ojo, no la interrupción legal del embarazo, sino de aquella condición que, por diversos factores de salud, provocan la muerte temprana del feto impidiendo que culmine el embarazo. La Virgen que llora sangre. Una estatua sollozante es una escultura que, según testimonios, derrama algún líquido a través de los ojos, entre lo más documentado, un líquido rojizo considerado por los creyentes como sangre, atribuyéndose a milagros o fenómenos paranormales. En México varias estatuas de la Virgen de Guadalupe han experimentado este fenómeno a lo largo de la historia. Pero esto tiene una explicación científica bien argumentada incluso por el Vaticano, pues resulta que debido a los materiales con los que se fabrican estas imágenes, pueden derramar químicos o aceites tras ciertos cambios físicos como temperatura o el tiempo mismo. O bien pueden atraer bacterias como la Serratia marcescens, la cual es conocida por producir prodigiosina, un pigmento que transporta a través de las heces de palomas y otras aves, y que al acumularse en exceso y al exponerse a la humedad, forma un líquido rojizo que suele escurrir de estas estatuas. Imagen satánica. En la época joven de YouTube, era común ver videos de índole paranormal y de conspiraciones. Uno de los más conocidos fue aquel que aseguraba que la imagen de la Virgen de Guadalupe contenía mensajes subliminales satánicos, argumentando que la luna en realidad son cuernos, y que al unir algunos de los puntos del sol detrás de la Virgen, con las estrellas de su manto, se formaba el típico pentagrama invertido. Es la Santa Muerte. Esta es una teoría que nace de los barrios pesados de la Ciudad de México, donde algunos creyentes de la Niña Blanca o mejor conocida como la Santa Muerte, la asocian a la Virgen de Guadalupe, diciendo que en realidad son la misma imagen, solo que una en vida y la otra después de esta. Claramente esta condición no es universal entre devotos a la Santa Muerte, quienes en su mayoría la distinguen como una entidad separada. Apocalipsis según Monividente. Para quienes no la conozcan, Moni Vidente es una astróloga trans conocida por sus apariciones en televisión abierta y otros medios de comunicación anunciando profecías que rara vez se cumplen. Para muchos es un chiste, incluyéndome, y aunque su credibilidad sea directamente proporcional a su cantidad de estrógenos, es divertido escuchar sus profecías del fin del mundo relacionadas con la Virgen de Guadalupe, pues recientemente ha mencionado que a partir del 13 de diciembre de 2022 y diciembre de 2031, la Virgen hará 4 nuevas apariciones en carne propia, las cuales vendrán acompañadas de sismos de gran intensidad y cambios drásticos en la sociedad, para así culminar con el fin del mundo con un eclipse total lunar, aludiendo a la luna negra que yace bajo sus pies. Y bueno mi gente, eso sería todo, muchas gracias por llegar hasta el final de este video, les recuerdo que vendrán más icebergs a la posteridad, ya hay muchos escritos a los que solo les faltan detalles. Me despido, mi nombre es El Calacas, hasta la próxima.